Hoy quiero empezar, no sabía cómo ponerle el título, siempre dicen, busca a los predicadores, busca un título corto para que la gente lo recuerde. Entonces dice, no, recordatorios. Dije, no, encuentros divinos. No, maravillas que Dios hace entre vosotros. Dije, caray, digo, no sé qué ponerle. Al final, bueno, recordatorios de esos encuentros divinos en los cuales debes maravillarte. Ahí lo dejo, ¿no? Pero bueno, todos tenemos, por lo general, todos tenemos recuerdos de aquellas situaciones que hemos vivido en nuestra vida, en las cuales, pues bueno, tenemos una pequeña historia que contar por lo que nos haya acontecido en ese momento puntual de nuestra vida. Y muchas veces tenemos ese recordatorio en forma de fotos, en forma de algún llavero a lo mejor, o esos imanes que ponemos en la nevera. Viaje a Canarias, eso es lo que le gustaría a Noé ahora y a su familia, o recuerdo de Mallorca. Y cuando vemos ese recordatorio, nuestra mente enseguida va y se ubica en ese lugar, en aquello que pasó, en aquello que aconteció en nuestra vida, y recordamos, ¿no? Yo he traído esta mañana, he traído esto. Veo que los jovencitos se han ido, por tanto todos sabemos lo que es un CD, porque hoy en día ya un CD es difícil de encontrar, bueno, más difícil de reproducir, porque ya los DVDs... esto es un CD en el cual hay grabada una predicación. Para ti probablemente no te dice nada, pero para mí tiene una historia de hace muchos años atrás. No voy a decir cuántos, pero unos cuantos. Mi hija, una de mis hijas era adolescente y estaba pasando, estaba en la preadolescencia. Los que tenéis hijos adolescentes o jóvenes ya sabéis de lo que estoy hablando, esas etapas difíciles, complicadas, para ellos, pero también para los padres. Y ella estaba en una situación pues complicada, de rebeldía, quería hacer su vida, ya era mayor, ya pensaba que había nacido ya de una palmera y que no necesitaba ya a sus padres. En fin, que estábamos ahí en esa lucha entre padres y adolescentes. Y una de mis hermanas me dijo, oye, hay un predicador que viene del extranjero que predica para los jóvenes, para los adolescentes, es un crack y a lo mejor le iría bien. Y yo dije, bueno, pues vamos. Era entre semana, así que por la tarde-noche, cogí a mi hija y vamos a ir a ese local. Era un local muy grande. Allí me encontré un montón de jóvenes, nunca había visto tantos jóvenes. Dije, caray, pues sí que el tío este debe predicar bien, porque aquí hay mucha gente que lo quiere escuchar. Así que yo me senté al lado de mi hija, esperando que el predicador predicara y tocara ese mensaje a mi hija profundamente para que la transformara. Para hacer la historia corta, el resultado fue que, se acabó, volvimos a casa y esa noche, tuve un encuentro con el Señor. Evidente, yo ya era creyente, ya había aceptado a Cristo, pero hubo un encuentro en forma de que el Espíritu Santo me estuvo recordando esa predicación de una manera tan grande y tan brutal que prácticamente no dormí. Y al día siguiente tomé una decisión, cambiar mi vida y dedicar mi vida al 100% al Señor. Hubo un cambio radical, no es que yo no fuera creyente, no es que no fuera salvo, pero sí que ese momento puntual en mi vida, yo puedo decir que el Señor me habló. Fue esa, a veces decimos, a mí me gustaría
ser como Moisés y tener la zarza ahí. Hay momentos en nuestra vida que el Señor prepara de diferentes formas esa zarza y nos habla para cambiar y transformar nuestras vidas. O a veces para otra función especial o para alentarnos de diferentes maneras. Él sabe cómo hacerlo. Lo que sí sé es que ese encuentro cambió y transformó mi vida. Por eso, este recordatorio, cuando yo veo este CD, recuerdo esa historia y recuerdo ese llamado que el Señor me hizo esa noche, personalmente para mí, diciéndome: David, tu vida debe cambiar, no debe ser mediocre, lo quiero todo de ti. Y ahí empezó un camino que no se acaba nunca, porque siempre hay cosas, siempre hay cosas que tocar, que retocar, pero sigo en eso. Y cuando me olvido de eso, a veces cojo el CD y recuerdo ese llamado. Y en la Biblia encontramos muchas historias que fueron muy significativas para el pueblo de Israel y para diferentes personajes que aparecen en la Biblia. Y yo he querido coger en esta mañana una historia del pueblo de Israel para compartirla con vosotros. Se encuentra en el libro de Josué capítulo 3 y capítulo 4. No os asustéis. ¡Wow! Capítulo 3, capítulo 4. No voy a ir versículo por versículo y predicando cada versículo, no. He hecho un pequeño resumen porque el capítulo 3 y el capítulo 4 van muy unidos uno con el otro. Y vamos a ver esa historia. Voy a contaros primero la historia para después poder llegar al capítulo 4, en los primeros versículos, que es donde me quiero centrar. Empieza así diciendo que Josué, capítulo 3, versículo 1, dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Os pongo un poquito en contexto para aquellos que no lo conozcáis. En este momento, Josué es el sucesor de Moisés. Moisés ha muerto y Josué tiene que tomar el mando y el control de un pueblo que son casi, o sin el casi, 2 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, sin contar los burros, las cabras, las gallinas y todo lo que tenían. Pero eran un montón de gente y Josué tiene que tomar el liderazgo y llevarlos hacia adelante. Israel, el pueblo de Israel, los hebreos, hace 40 años que están dando vueltas por el desierto, a consecuencia de su incredulidad por no creerle a Dios cuando Dios los sacó de Egipto con esa mano poderosa y con esas plagas que envió y que ellos pudieron ver el poder de Dios obrando allí en medio del pueblo egipcio. Pero ellos, hubo un momento cuando Dios les pidió que por fe fueran adelante y envió esos 12 espías a espiar la tierra para que vieran, no para que dieran su opinión. Dios los envió simplemente para que vieran lo que iban a poseer y a tener, porque Él había prometido que eso sería para ellos. Pero ellos no lo tomaron así, lo tomaron como que eso nos va a servir para decidir si entramos o no entramos. Y al final decidieron no entrar, no le creyeron a Dios. Y Dios dijo: bien, pues esta generación no vais a pisar la tierra prometida. Así que han pasado 40 años. Han muerto todas aquellas personas mayores de 40 años que en aquel momento estaban allí y decidieron no entrar en la tierra. Ya han muerto y ya no están. Y hay una nueva generación que sí que vivieron y han estado viviendo en el desierto. Pero en este momento deciden todos tirar hacia adelante para entrar a lo que Dios ya había prometido. No hacía más de 40 años, ya se lo había prometido a Abraham, unos cuantos años atrás. Así que Josué le dice al pueblo: ha llegado el momento, vamos a tomar la tierra que Dios ya nos había prometido a nuestros padres. Se levantan de Sittim y se van hacia el río Jordán, a la desembocadura del río Jordán,
donde justamente enfrente, cruzando ese río, encuentran la ciudad de Jericó. Y desde Sittim al río Jordán, a donde se dirigen, hay aproximadamente unos 12 kilómetros. Así que cogen todos los bártulos, cargan todas sus carretas, cargan las mulas, todo el sistema de transporte que tenían y se van hacia el Jordán. Y llegan al Jordán y todos expectantes, ¿os imagináis? Toda esa gente, muchos de ellos han estado 40 años dando vueltas en el desierto y ahora dicen, wow, claro, ya tienen cierta edad, ya algunos tienen 40 y muchos, otros 50, otros 60, otros 70, pero están expectantes porque han estado esperando durante toda su vida poder llegar a ver la promesa cumplida de Dios. Así que todo el mundo está expectante y llegan delante del río Jordán. Y mira, dice que acamparon allí y estuvieron 3 días. Y esto es lo que se encontraron, el río Jordán. Llegan allí y ¡wow! ¿Y ahora cómo pasamos? ¿Sabes cuánto medía ese río? De largo, mide unos 250 kilómetros aproximadamente de largo. Pero bueno, lo largo no importa, porque ellos no tenían que pasarlo de largo, tenían que pasarlo de ancho. Pero de anchura. Hay partes del río que miden 27 metros y otras llegan hasta 45 metros cuando es el tiempo de la siega. Porque en el tiempo de la siega, como nos dice también el texto y veremos, en el tiempo de la siega el río crece por el deshielo de las montañas, el hielo se deshace, entra en el río y eso provoca un gran caudal de agua y además el río se desborda. O sea que por esa parte de ahí, por esa desembocadura, por poco que hubiera, habían 27 metros de ancho, por poco. Yo creo que habrían algunos metros más. Pero es que además de profundidad, el río Jordán, hay lugares del río Jordán que hacen 1,5 metros, pero otros llegan hasta 3 metros de profundidad. ¿Tú te imaginas? Llegan allí todo el pueblo y se deberían preguntar, bueno, ¿y ahora qué? Llevamos aquí 3 días, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasar este río? Porque claro, algunos sabían nadar, pero otros no. Pero es que además vamos con niños, vamos con bebés, vamos con las gallinas, vamos con las cabras, con las ovejas, vamos con la última vajilla que me he comprado y en el río se puede estropear o se pueden oxidar toda la cubertería que llevo. No sabían cómo lo vamos a hacer, Josué. Ahí está ese dilema. Josué recibe de parte de Dios las instrucciones para poder cruzar ese río. Y les dice al pueblo, Josué le dijo al pueblo, santificaos porque el Señor Dios hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Y qué quiere decir santificaos? Santificaos, Josué les está diciendo, preparaos. Santificaos es prepararse para poder obrar conforme a lo que Dios y a los propósitos que Dios tiene, esos propósitos especiales que Dios tiene y quiere realizar a través de ellos. Eso es lo que les estaba diciendo Josué, preparaos, porque los propósitos de Dios y lo que Dios quiere realizar, lo va a realizar a través vuestro, si tenéis fe y ponéis confianza en Dios. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta también a nosotros. Iglesia de San Feliu, santificaos, preparaos, preparémonos para hacer aquello que Dios ya ha planificado y tiene previsto hacer, para poder cruzar el Jordán. A veces malentendemos y pensamos que Dios abrirá todos los Jordanes de mi vida y hará aquello que yo deseo en mi vida. Dios, si tengo fe
y lo pongo delante de Él abrirá ese Jordán. Puede que sí, pero también puede que no. Pero lo que sí es seguro que abrirá es todo aquello que Él se ha propuesto hacer en tu vida y en mi vida, y en nuestra vida como comunidad y como iglesia. Lo que Él se ha propuesto hacer, eso sí o sí se va a cumplir y se va a abrir, porque es su voluntad, si estamos preparados para hacerlo. Y eso es lo que le está pidiendo Dios al pueblo. Y eso es lo que Josué le transmite al pueblo. Santificaos, preparaos para eso. Así que Dios le dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra del Señor vuestro Dios. ¡Wow! Por fin hay una solución para poder pasar el Jordán. El pueblo vuelve a estar expectante. A ver, Josué, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? ¿Hemos de empezar a hacer canoas? ¿Hemos de empezar a hacer balsas? ¿Cómo lo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a cruzar este impedimento que tenemos delante y que es imposible humanamente en este momento que nosotros podamos cruzar como pueblo este río? Y Josué les dice, he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Dios, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba del río se detendrán en un montón. Wow, ¿cómo te quedas? Tú imagínate que ahora nuestro pastor, Noé, sale aquí y nos dice eso. Las aguas del Jordán, Dios me ha dicho. Yo creo que habría muchas opiniones diferentes. Siempre hay los opinólogos, los que opinan de todo. Y creo que algunos dirían, wow, adelante Josué, adelante Noé, estamos contigo. Otros dirían, wow, ha tenido una mala digestión este hombre. No puede, por poner la planta del pie en el agua y se va a acordar. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? No, pero Dios me lo ha dicho. Sí, ¿estás seguro que te lo ha dicho Dios, Josué? ¿Estás seguro de que eso es una buena estrategia para cruzar este río? ¿Tú has visto cómo es el río? Pero Josué dice, sí, eso es lo que Dios ha dicho y eso es lo que vamos a hacer. Y el pueblo siguió adelante. Dice, aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para poder cruzar el Jordán, para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán, como he dicho antes, estaba desbordado a consecuencia del hielo, a consecuencia de que era el tiempo de la siega. En ese momento, imagínate la historia. Van los sacerdotes delante. ¿Cómo iría el corazón de Josué? ¡Wow! Yo creo que el corazón iría, ¡ay, Señor! Yo creo que Josué era un hombre de oración, pero yo creo que en ese momento de su vida fue el día que más oró a Dios. Dios mío, no me dejes. Dios mío. ¿Será? ¿No será? Porque claro, sí que tenemos fe, pero claro, hay cosas que a veces cuesta poner ahí la fe. Pero Josué sigue adelante y dice que las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descienden del mar del Arabá al mar salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. El agua se detuvo. Pero hay un detalle ahí, y quiero también puntualizar, porque a veces estamos seguros de lo que Dios nos ha dicho personalmente o como iglesia, y tiramos adelante, y empezamos a caminar, y no vemos, y dices, Señor, ¿me habré equivocado? Porque mira,
la ciudad de Adán, que dice aquí, en Zaretán, estaba aproximadamente a 32 kilómetros del lugar donde ellos estaban. Es decir, si no me equivoco, había de distancia del río 30 kilómetros desde el lugar donde se paró el agua al lugar donde lo pusieron los pies los sacerdotes. ¿Sabes? El milagro no fue instantáneo de poner el pie y ¡fra! El agua se paró. No. ¿Sabes a qué velocidad va el agua en un río? Lo tuve que mirar para prepararla. Por curiosidad, va a 2 metros por segundo normalmente. Cuando hay una afluencia muy fuerte de agua, pues puede incrementarse en 2 o 3 veces más. Pero calculando la distancia de 30 kilómetros o de 25 kilómetros hasta el lugar donde estaban, por muy rápida que fuera el agua, tardó más de 1 hora desde el agua que se paró allí en Adán, en Zaretán, hasta llegar donde estaban ellos. Tardó más de 1 hora porque, claro, el agua no se evaporó, fue bajando por el río hasta el lugar donde estaban. Y allí se quedó, a 30 kilómetros de distancia quizás, parada esa agua, pero pasó un largo tiempo. Y a veces ocurre también en nuestra vida que Dios nos ha hablado, Dios nos ha dicho que debemos ir por aquí. Y lo hacemos y nos ponemos en obediencia. Pero decimos, caray, Señor, no veo. En este momento las aguas no se han detenido. Y yo he pisado, yo he sido fiel a lo que tú me estás diciendo. Pero el milagro ya ha ocurrido. El milagro ya está. Pero tus tiempos y mis tiempos no son los tiempos de Dios. Y a veces nos pasa como le pasó al pueblo, que tuvieron que esperar un tiempo. Yo creo que en ese tiempo, en ese impasse de tiempo, los corazones del pueblo, el corazón de Josué, de los sacerdotes que estaban poniendo los pies en el agua, ¡wow! ¿Será? ¿No será? Pero fue. Y dice que en el capítulo 4, cuando ellos ya han visto lo que Dios acaba de hacer y han pasado todo el pueblo, dice que cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán en seco, dice, Dios habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, de las 12 tribus que había de Israel, uno de cada tribu. Dice, y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, de en medio de allí, del lugar más profundo ahí del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, tomad 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. ¿Y para qué? Y no eran piedrecitas, porque uno de los versículos, si lees el capítulo 3, también cuando Dios le dice, y cogerán piedras y las cargarán en sus hombros. Yo no me imagino que si cogen una piedrecita se la ponen aquí en el hombro. Cogerían piedras de verdad, o sea, piedras grandotas, piedras que se vieran. ¿Pero para qué? ¿Para qué esa señal? ¿Para qué ese recordatorio? Dice, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos os pregunten, y a vosotros, padres, y os pregunten mañana, ¿qué es eso? ¿Qué es ese montón de piedras que hay ahí? Dice, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Dios. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumentos conmemorativos a los hijos de Israel para siempre. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Para qué queremos nosotros tener nuestros recordatorios? Pues mira, en primer lugar, los recordatorios en tu vida y en mi vida son necesarios porque somos olvidadizos. Con el paso del tiempo nos olvidamos. Y para muestra un botón, a final de año, el día 31 de diciembre o el 1 de enero, en los diferentes canales televisivos, siempre hacen un reportaje de las noticias de todo el año. Y no te pasa que dices, ¡ahí va! Esto pasó este año. ¡Ahí va! Y pasó, ¡ostras, es verdad!
No me acordaba, porque somos olvidadizos. Y Dios sabe, y Dios sabía que el pueblo era olvidadizo. Por eso en muchas ocasiones dice, recuerda Israel, recuerda de dónde has salido, recuerda de dónde te he sacado, recuerda las maravillas, los prodigios, todo lo que he hecho por ti, recuérdalo, haz recordatorios, busca diferentes formas para recordar lo que yo hago y he hecho por ti en tu vida. Porque lo mismo que he hecho en el pasado lo seguiré haciendo en el presente y lo seguiré haciendo en el futuro. Eso sí, haré aquello que yo quiera para cumplir mis propósitos y mi voluntad a través de ti. No mis deseos, sino su voluntad en mi vida, que es diferente. Los recordatorios también nos recuerdan el carácter y la fidelidad de Dios. Cuando vemos nuestro recordatorio, sea el que sea un CD, sea una taza de café, sea una foto, sea aquel recordatorio que nos recuerda, valga la redundancia, que nos recuerda ese encuentro divino, ese encuentro que tuvimos personal con Dios. Ahí podemos ver su carácter. En aquel momento donde yo necesitaba sentirme amado, quizás esa foto, ese bolígrafo, no sé, aquel encuentro que tuviste con Dios en el cual sentiste el abrazo de Dios en tu vida, eso te reconforta. Ayer estuvimos conmemorando y recordando los 50 años de matrimonio de mi hermana mayor con su marido, con el mismo marido, todos los 50 años, imagínate, eso ya es, los 50 años de casados. Y tuvimos ahí un recordatorio. Pero, ¿sabes? Y salimos diferentes personas recordando una cosa, recordando otra. Pero en cada recordatorio siempre se veía la fidelidad de Dios hacia sus vidas y hacia esa pareja que entregó sus vidas hace muchísimos años al servicio de Dios como misioneros para servirle y lo dejaron todo. Pero a través de ellos, y yo ayer se lo comentaba, también aprovechaba porque como es el tema de hoy me vino de lujo, porque tenía ahí, y digo, para mí sois un recordatorio de la fidelidad de Dios. Cuando os veo la fidelidad de Dios y cómo Dios ha sido fiel y os ha proveído, no os ha faltado de nada. Y Dios os ha usado de una manera increíble. Veo la fidelidad y el carácter de Dios, como Dios os ha tratado. Por eso son importantes los recordatorios en tu vida y en mi vida. Y ojo, si no tengo ningún recordatorio de ningún encuentro con Dios, quizá tengo un problema. Houston, tenemos un problema, dijo aquel, cuando enviaron el cohete al espacio. Quizá tenemos un problema si no tengo ninguna vivencia con Dios. Porque Dios no es un Dios que lo tengo aquí en la mente. No es una idea. No está en un libro que se llama Biblia, aunque es su palabra. Pero Dios es un Dios vivo. Un Dios que se manifiesta en tu vida y en mi vida, a diario. Que está obrando, aunque a veces no lo veamos, pero Él sigue obrando y trabajando en nuestras vidas. Así que si el problema de no tener ningún recordatorio de encuentro con Dios, el problema no es de Dios, el problema es tuyo. Empieza a buscar cómo Dios se está moviendo en tu vida. Recordar también es bueno, tener esos recordatorios. Son útiles para enseñarle a nuestros hijos. Porque ellos, a través de nuestras historias con Dios, ellos también aprenden y entienden que Dios no es una ideología, no es una religión. Entienden que Dios es una relación que hemos de tener con Él a diario, que Él quiere relacionarse con nosotros. Y lo ha hecho posible a través de la persona de su Hijo y a través del Espíritu Santo que habita y mora en la vida de cada uno de aquellos
que han decidido seguirle y entregar su vida a Cristo. Y eso, nuestros hijos, con esas historias, están viendo y pueden ver a ese Dios. Este lunes, cada lunes por la tarde, mi equipo, dentro de la misión en la que estoy, nos reunimos y les pido siempre a cada uno de ellos, una vez a uno, otra vez a otro, que compartan ese lunes una reflexión, una experiencia, bueno, lo que quieran. Y este lunes pasado, precisamente, compartió un chico, bueno, un hombre ya, tiene 30 años. Él ha empezado ahora su pastorado como pastor con su mujer, allí en Málaga, en una pequeña comunidad en Málaga. Y él recordaba, porque nos explicó un poquito también de su vida de pequeñito, y nos recordaba que sus padres ya eran misioneros, y él era pequeñito, y en Navidad pues no tenía regalos, y sus padres le decían: hijo, no vas a tener regalos, lo siento, pero somos misioneros, y eso ya sabes lo que quiere decir, que muchas veces no hay para... Pero tú ora y ten fe, ponlo en oración delante del Señor, como hacemos nosotros cuando tenemos esa necesidad. Y nos compartía y nos decía: wow, y yo cada año al final siempre tenía algún regalo, siempre recibía algo de alguien. Enséñale a tus hijos a través de recordatorios, de historias, cómo Dios obra y actúa en tu vida, para que ellos también quieran experimentar eso en su vida. La fe no se hereda, ¿sabes? Pero sí que se contagia. Y yo no puedo hacer que mi hijo o mis hijas, ojalá, fueran creyentes, pero se contagia. Y las experiencias que vivimos con Dios también pueden llegar a contagiar a nuestros hijos y querer también experimentar a ese Dios poderoso que obra cada día en nuestras vidas. Los recordatorios también son especialmente útiles en los tiempos de crisis, porque también te digo, si hace poco que eres cristiano, si hace mucho quizás ya lo has experimentado más de en una ocasión, si no lo has experimentado, gloria a Dios. Pero van a llegar momentos de crisis en tu vida, porque la vida del cristiano es como una montaña rusa. A veces estamos arriba y otras veces estamos en bajada, bajando, ¡wow! Llegamos abajo de todo y Señor, como nos decía el domingo pasado Priscila: Señor, ¿dónde estás? Dios mío, me has abandonado. En ocasiones, en esos momentos es vital. Es de vital importancia tener esos recordatorios en tu vida y recordar lo que Dios hizo en el pasado, porque lo que Dios hizo en el pasado lo hará en el presente también y lo hará en el futuro. Y si no, cambia tu situación y tu circunstancia, porque a Él en ese momento no quiere hacerlo, porque te quiere enseñar algo o porque tiene otros propósitos para ti en tu vida. Pero sí que con esos recuerdos, con esos recordatorios, vas a seguir teniendo claro que Dios es un Dios que lo puede hacer todo. ¿Lo hará o no lo hará? No lo sé. Pero sí sé, cuando recuerdo, cuando obró y abrió ese Jordán en mi vida, que si quiere lo puede hacer. ¿Que lo hará? No lo sé. Pero si quiere, lo puede hacer porque lo hizo. Y Dios es inmutable, no cambia. Y en esos momentos de crisis, cuando a veces en tu llamado digas: wow, Señor, ¿seguro que me enviaste a un pueblecito de la Costa Brava allí para que los pastoreara? Y no veo. En esos momentos, si llegan, recuerda ese llamado, que fuiste llamado a eso. Recuerda a lo que Dios te dijo en el pasado que haría para cumplir sus propósitos y su voluntad. No se te olvide, no tus propósitos y tu voluntad o lo que tú quieras hacer por Dios.
es Dios que nos deja trabajar para Él. No nosotros que trabajamos para Dios, para hacer lo que nosotros queramos. Santificaos, preparaos para hacer lo que Dios, los propósitos que Dios ya tiene, esos propósitos especiales que Dios tiene preparados para hacer, para que esas obras, como dice Efesios, Pablo dice, esas obras que Dios ha preparado ya de antemano para que andéis en ellas. Y por último, son de bendición. Los recordatorios son de bendición para nosotros. Noé nos recordaba este martes, y no lo habíamos hablado, pero yo pensaba ya decirlo, pero él ya lo ha recordado en ese tiempo que tuvimos de oración. Yo no sé los que estuvieron, pero yo puedo decir, a mí me bendijo un montón escuchar las maravillas y los prodigios que Dios está haciendo entre nosotros. Las maravillas que Dios está obrando a través de Enjoy, con los bautismos, con la diferente gente, como también ha dicho Noé, que se está acercando al Señor. Gente que estaba fría, que vuelve a estar, su corazón empieza otra vez a arder con ese primer amor de querer anunciar y dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que no la conocen. Esos son encuentros divinos, hermanos. Es Dios manifestándose en medio de nosotros. Son esos Jordanes que vemos que creemos que no se pueden abrir. Y es verdad, no se pueden abrir porque nosotros no los podemos abrir, como decía Noé. Porque reconocimos ahí nuestra humildad, que no era por nosotros. Pero Dios obra a través de nosotros para que esos Jordanes se abran. Por eso quiero invitarte en esta mañana a que durante esta semana hagas un ejercicio. Empieza a buscar en tu vida esos momentos, diferentes momentos de tu vida en los que has notado la presencia de Dios en tu vida. Y coge un recordatorio. Yo he traído Tengo otro recordatorio que es un paraguas. Y dices, ¿un paraguas? Y dice, bueno, algún día quizás te cuento esa historia. Pero hoy no toca, que ya toca ir acabando. Pero recoge todo aquello que Dios ha hecho en tu vida. Y pon esas piedras y levántalas para recordar lo que Dios ha hecho y lo que Dios seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Maravillas entre nosotros. Que no nos pase, y con esto acabo, que no nos pase. ¿Sabéis la historia? El libro de Josué se acaba, y después de Josué, ¿cuál es el libro siguiente que viene? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Jueces, los jueces. ¿Sabes? El segundo capítulo del libro de Jueces empieza con la muerte de Josué. Dice, y Josué acabó de servir a Dios. Y dice, y Josué murió, y toda la generación que había visto las obras y maravillas de Dios también murieron. Pero se levantó una nueva generación que no conocía a Dios y que no conocía los hechos que Dios había hecho por su pueblo. Hermanos, que no nos pase eso. A nivel particular en nuestras vidas como familias, pero a nivel de iglesia tampoco, que no nos pase. Que las próximas generaciones sepan las obras y las maravillas que Dios está obrando y seguirá obrando entre nosotros. Y eso lo podemos hacer con esos recordatorios, recordando esos encuentros divinos que por la gracia y misericordia de Dios, Dios quiere tener con cada uno de nosotros y como comunidad. Porque si no fuera por su gracia tampoco los tendríamos. Porque nosotros no podríamos acercarnos a Dios si Él nos hubiera acercado a nosotros. Por eso te animo en esta mañana a que busques esos recordatorios en tu vida
y que también los puedas compartir con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, diciéndole las maravillas que Dios obra en tu vida, porque Dios es un Dios vivo que está activo en nuestro planeta, en nuestro mundo y en el universo. No es un Dios de libro, no es una ideología, no es un pensamiento. Que el Señor nos bendiga